Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a verles. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué hace el profeta con el tabernáculo en la mano? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, somos solamente mi esposa y yo y tenemos 2 cámaras, más la fichera, más el computador. No podemos hacer tomas como en otras oportunidades. Entonces decidí comenzar con él en la mano porque vamos a entrar a partir de esta clase en lo que antes era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ya? Pero que ahora este santuario está en nuestro corazón. Y entonces tendría que explicarles algunas cosas. Por ejemplo, ya hemos hablado de lo que es la puerta, de lo que es el altar de bronce, que ahí donde está la cruz de nuestro Señor. Acabamos de terminar el lavacro espiritual y dimos entrada a el santuario. Ahora, tengamos en cuenta que en el santuario es lugar para que los sacerdotes oficien. Es un lugar en donde ellos entran a servir a su Dios, a nuestro Dios, a cambio de que nuestro Dios gobierne el pueblo. Y él hablaba a través del sumo sacerdote, que si no sé si lo alcanzas a mirar ahí, un simbolismo, ¿ya? Entonces, el servicio en el lugar santísimo es para nuestro Dios y para beneficio del pueblo. Quiere decir que si yo me muevo en el santuario de Dios, es para servir a mi Dios y para beneficio de otros. Ahora fíjate algo. Aquí en el lugar santísimo habían 5 columnas que el Señor había mandado hacer específicamente de la misma acacia con que fue hecho todo el mobiliario, pero estaba forrada en oro toda la columna, su capitel, pero la base, la que tocaba la tierra, esta de aquí estaba hecha en bronce. Y eran 5 columnas. Acacia, que simboliza la humanidad, nosotros los seres humanos, forrada en oro, y el capitel que simbolizaba en todo lo que estaba plateado, la palabra que nos iba a hacer conocer la justificación. Aquí esa palabra brillaba en oro, el capitel, pero la base de la columna era bronce. Y son 5. Era lo primero que tenía que atravesar el sacerdote para servir a nuestro Dios y para servir, después de servir a nuestro Dios, al pueblo. Porque este lugar de servicio, servicio a Dios y salir a servir al pueblo, como del santuario. Entonces de esto vamos a estar hablando, que tenía que hacer este enfoque para que viera las 5 columnas, sus capiteles de oro y sus bases de bronce. Una vez terminado esto, déjame, yo pongo esto por aquí como preparo mi estudio siempre. Eso es, quédate quietecito. Correcto. Entonces, ahora sí entremos a la enseñanza. Esto te va a encantar. Primero porque vamos a tomar la simbología y la vamos a llevar a nuestra vida real hoy. Pero tenemos que salir de la escritura. Muchas de las cosas que vamos a hablar de estas 5 columnas, ¿cierto?, tienen referencia en la escritura, pero no vamos a encontrar una escritura que diga eso es esto. No. Tenemos que basarnos en la cultura espiritual hebrea. La simbología, así como cuando vimos la puerta, vimos la simbología según la tradición judía de lo que representaba, o hebrea, la puerta,
y sus 10 columnas delanteras. Asimismo, tenemos que basarnos en muchas de estas explicaciones de una ley que vamos a encontrar escrita, porque la palabra que está escrita siempre será ley o palabra inspirada para hablar de una ley. Todo lo que tenemos aquí es logos. La manera de explicar ese logos es bajo un mandamiento. Un mandamiento explica un logos, una palabra escrita, una ley. Necesitamos que ese mandamiento sea una inspiración del Espíritu Santo para explicar algo que está escrito, para después hacer precepto, que es salir a hacer lo que Dios nos demanda. De eso se trata. Entonces, para empezar, vamos a desarrollar las columnas que representaban en este santuario, porque ahora ese santuario está hecho por las manos de Dios en nuestro corazón, pero cumple la misma función. Dios le dijo, hagan algo que es copia de algo que está aquí. Y después Él habla de que Él vendría a hacerlo. O sea, Él no va a hacer algo distinto porque hubiera engañado a la gente que lo hizo y que guardaba los principios en que se debían mover. Es la misma repetición, pero ahora está en nosotros. Entonces miremos lo que significaba cuando Moisés lo levantó. Te invito a que vayas a Éxodo capítulo 26. En Éxodo capítulo 26, él comienza a hablar sobre todo el capítulo, la construcción del tabernáculo y cómo iba a ser el santuario y cómo lo iba a hacer. Y en el final, en el versículo 36, él da una explicación de estas columnas que te acabo de enseñar. Dice, harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra del tejedor. Y harás 5 columnas de acacia para la cortina, y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro, o sea, los amarras entre ellos. Y fundirás 5 basas de bronce para ellas, que es la que te estaba mostrando yo ahora. La columna tiene su base, lo que la sostiene abajo, empatada en la tierra, enterrada en la tierra, es de bronce, y todo lo demás es forrado en oro, una columna de acacia. Entonces, cuando estuvimos mirando los simbolismos, decíamos que el bronce era símbolo de la justicia divina en lo que respecta a sus justas demandas sobre el hombre y lo que Dios espera de sus servidores. Y que la acacia representaba la humanidad. Que la plata simboliza purificación con la palabra al entenderla, que te produce todo tipo de riquezas. El capitol de la columna arriba, la parte sobresaliente, representaba la palabra de Dios. Pero ahora en el santuario tenemos la base de bronce, el capitel de oro y toda la columna de oro. Quiere decir que si la columna, la madera, representa nuestra humanidad, ha tenido una transformación a estar ahora revestido de oro. Y la escritura, que era el capitel, representa una dimensión mucho más brillante, fuerte que la plata. Pero su piso, su base, sigue siendo de bronce. Entonces miramos en Génesis 3 cómo el hombre entregó su divinidad, que ya lo hemos visto, cuando él entregó la percepción, cuando él comenzó a percibir el mundo que le ofrecía Satanás con un conocimiento diferente al que Dios había colocado en él. Entonces él entregó sus 5 sentidos, y en la medida que él entregó sus 5 sentidos, hubo corrupción dentro de él y
cayó de la pureza, del dominio, de esa gracia en que Dios lo había puesto delante de todo lo creado, e inclusive el diablo estaba sometido al gobierno del hombre sobre la creación. ¿Ya? Entonces ahora él hace un simbolismo de cómo el hombre va a volver a recuperar el gobierno sobre la tierra en base a otra vez rescatar los 5 sentidos para llevarlos a una dimensión de percepción espiritual. ¿Por qué te hago todo esta paráfrasis? Porque es lo siguiente. Cuando tu percepción toma cuerpo espiritual, ya tú no vives por lo que ves, por lo que oyes, por lo que hueles, por lo que tocas, ya, por lo que gustas del mundo natural. Ahora se cumple lo que Pablo decía, que los maduros tenían ejercitados sus sentidos. Es en el momento en que tus sentidos están desarrollados para volver a percibir lo divino como estaba Adán y Eva antes de caer. Entonces, esas 5 columnas representan nuestros 5 sentidos que, siendo naturales, porque los de Adán y Eva fueron puestos en oro puro, si lo pudiéramos comparar, no tenían daño ninguno. No había nada, era perfección absoluta. Pero aquí la base que sostiene lo divino es de bronce. O sea que tenemos que tener unos sentidos sometidos a las cosas divinas. Y ahí es en donde empieza el santuario en nosotros. Cuando nos damos cuenta, y por eso hemos estado hablando, tanto en el altar de bronce como en el lavacro, la importancia de cambiar los antivalores de la conciencia, porque eso no quiere decir que no vamos a pecar más. Eso lo que quiere decir es que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque nosotros estaremos tan llenos de Cristo que el que vive en nosotros es Cristo. O sea, nos movemos, pensamos, hablamos, meditamos, reflexionamos en base a Cristo. Cristo es el verbo forma la palabra es la que llena la fe, y de la fe es la que vivimos nosotros. Quiere decir que si mis sentidos están siendo gobernados por Cristo, que es en donde viene la presencia, pues el siguiente paso es que todo mi ser va a vivir en lo divino, y lo divino es lo sobrenatural. Porque estamos en un tiempo en donde el pecado, aunque avance mucho, va a sobresalir, se va a destacar, porque está profetizado lo divino. Aquel que se pueda mover usando su percepción para discernir el mundo espiritual y los tiempos proféticos del Señor, en ese va a estar lo sobrenatural. Entonces podrá servir a su Dios y servir a su pueblo. Porque tenemos que entender que viene un tiempo donde el mundo desea ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando hablamos de gloria, estamos hablando de señal, de poder, de milagros, de una palabra que transforme la vida de una persona cuando ella escuche a nuestro Cristo salir a cambiar una vida. Cuando el Espíritu Santo redarguya, transforma y cambie. Entonces, el oro, en este versículos 36 y 37, ya explicamos lo que es la base. El oro significa pureza, santidad, gloria, poder, de muy alto valor, muy deseable. Su capitel de oro representa lo sobrenatural en la palabra.
¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este tiempo? Hombres y mujeres de Dios que no van a hablar por hablar. Una palabra de Dios va a ser de Dios y va a ser lo que Dios desea que esa palabra haga. Para entonces nosotros tendremos que estar vestidos, forrados de arriba a abajo, como las columnas de oro. Y nuestros sentidos naturales, lo que llamamos nuestros miembros, seguirán siendo naturales al servicio de Dios. Porque están en el mundo, estamos en el mundo, vivimos en el sistema del mundo, pero nos moveremos conforme la columna en oro. Entonces, después de esta pequeña explicación, que ya habíamos visto en la segunda parte, lo que representaba cada cosa en el mobiliario, ¿qué es necesario para estar embestido de eso codiciable, de eso sobrenatural, de esas palabras que el Espíritu Santo va a hacer con poder, de esa gloria que se va a manifestar, de esa vida que va a salir de nosotros de parte de Dios para transformar personas, para transformar ciudades, para transformar países, para transformar continentes? Pero profeta, según dice la Biblia, eso no va a pasar. Bueno, muchos de esos lugares van a ser llevados al pleno, a la plena revelación de la gloria de Dios. Porque el avivamiento no es para que se pierdan todos. Se van a perder indudablemente porque está escrito que así va a pasar. Pero muchos van a ser salvados por la muestra, por la exhibición de un evangelio en donde Dios es preeminente en gloria, en poder, en palabra, en unción, en consagración, en santidad, en justicia, y viendo lo poderoso que es nuestro Dios para pasar las cosas. Ya no seguirá siendo vano el nombre de Dios. Y por algún momento vamos a hablar de este tema, porque nosotros somos muy dados a dar el nombre de Dios en vano. Hablamos cosas en nombre de Dios, que Dios va a hacer, que Dios me dijo, que así fuera, y resulta que es en vano. Hablamos palabras como si Dios fuera a hacer y Dios no hace. En nuestras oraciones, en nuestra intención, en todo. Entonces, ¿en dónde nos vamos a mover, profeta? Si es por fe, sí, pero vamos a usar una fe certera. En donde nosotros estemos tan consagrados a nuestro Dios, que cuando nosotros hablemos, sepamos que Dios está en control. No quiere decir que no vamos a tener aflicciones, sino que en medio de ellas estaremos seguros de que nuestro Dios está con nosotros. Claro, entonces vamos a necesitar de lo que el Señor le imparte a la iglesia. En el lugar santísimo no podemos caminar solamente con un conocimiento. En el santuario de Dios hay que caminar en una santidad porque Él es santo, en una demanda de consagración porque hay que servir a nuestro Dios antes de salir a servir a los demás. Hay que estar lleno de Dios para poder ir a dar de Él. Entonces, cuando hablamos del santuario de Dios en nosotros, estamos hablando de lo que Juan el Bautista profetizó que el Señor iba a hacer. Y el Señor estuvo de acuerdo. Lucas capítulo 3. Mira esto. Ahora es cuando la cosa se pone buena en este santuario. Mira esto. Esto es algo que nosotros hemos pasado muy de largo. Y a veces mi corazón se duele cuando lo veo, lo escucho y no hay ni reverencia, ni respeto, ni atención, ni siquiera interés por ir a buscar lo que nos fue prometido. Mira esto. Resulta que la gente está yendo a Juan el Bautista a preguntarle si él es el Cristo, si él es el enviado, por las cosas que está hablando y lo que está haciendo. Y la gente está
siendo movida a un arrepentimiento, a dejar de hacer las cosas malas para con Dios y enderezar sus caminos. Entonces, cuando le preguntan, en el versículo 16 contesta, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua. Esto es bien claro. Yo les echo agüita a ustedes, los meto aquí al río y les echo agüita, como un símbolo de que ustedes se están arrepintiendo y que van a obedecer a su Dios. Ah, pero el Mesías, el Cristo, el Salvador, el que viene, no. Pero el que viene, Él, que es más poderoso que yo. Oye bien, un hombre de Dios como Juan, que fue lleno del Espíritu desde que estaba en el vientre de su madre. Así lo dice la Escritura. Dice que el Señor Jesús es más poderoso que Él. Y dice los por qué. Es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Hasta allí nos lo sabemos muy bien. Y esta parte la recitamos como loros. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ok, mi amado, aquí me quiero detener un poco. Él está diciendo que Él mete a la gente en el agua y los bautiza para arrepentimiento. Pero que viene uno que es más poderoso con Él, que los va a bautizar y no le dice con agüita. Dice, Él lo va a bautizar con agüita, porque no lo dice, pero dice de esta forma. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ok. Aquí tenemos que hacer aclaraciones. Quiere decir que el Señor no nos va a mojar, sino que nos va a, ¿cómo podríamos explicarlo en palabras criollas? Nos va a untar, porque no es mojar, nos va a meter. ¿Cómo sería la palabra para hacerlo? Bueno, no hay que inventar en palabras criollas. Vamos a lo que se escribió en el griego. En el griego, la palabra que se utiliza es la palabra batiesi, que es una raíz de batizo. Batizo es sumergir. Batismo es mojar, lavar. Entonces, cuando habla de sumergir en o entre, quiere decir que el Señor Jesucristo nos iba a introducir al Espíritu Santo. Porque Juan introducía a la gente al agua, la metía en el agua. El Señor nos va a meter en el Espíritu Santo. Ok. Si la cosa es que el Señor nos va a meter en el Espíritu Santo, quiere decir que algo tenemos que hacer, porque el Señor fue a buscar a Juan para que lo metiera en el agua. Y Juan estaba hablando de que Él vendría para meternos a nosotros en el Espíritu. Entonces yo tengo que anhelar, desear ir al que me mete al Espíritu. Sí, Señor. Mira esto, pero le agrega algo. No solamente nos va a meter en el Espíritu Santo, sino que va a haber fuego. Santo cielo. Quiere decir que Él me va a introducir al Espíritu Santo, pero también me va a introducir en un fuego. ¿Qué fuego es ese? Ok. Se usa la palabra purí, que es una raíz, ¿ya?, para la palabra fuego. Que quiere decir fuego divino, proveniente de la santidad de Dios, que consume todo aquello que es inconsecuente, ilógico, irreflexivo a la vida con Dios. Y ese es el pecado. Ahora la cosa se puso buena. ¿Por qué razón? Porque si el Señor me introduce en el Espíritu Santo, también me introduce en aquella vida de santidad, porque el fuego es el reflejo de la santidad de Dios que te cubre a ti y a mí.
si es que somos dirigidos por el Espíritu Santo y estamos bautizados en el Espíritu Santo. O sea, el único que hace eso es el Señor Jesucristo. Salvación y redención. ¿Sí? Porque Jesús es el Cordero y Cristo la redención. El uno paga para que nosotros podamos tener la herencia de todo lo que Dios ha predeterminado para ti y para mí, incluyendo ser sumergidos en el Espíritu Santo y en el fuego de la santidad de Dios. Porque si el fuego de Dios consume todo lo que es en contra de lo de Dios. Claro, Él es el que, todo lo que sea contrario, una fuerza contraria a las cosas divinas del Señor, el Espíritu Santo viene y consume con el fuego de Dios todo eso. Quiere decir que si nosotros estamos practicando pecado, tenemos que preguntarnos si estamos sumergidos en el Espíritu Santo y fuego. Porque lo divino no se va a manifestar si no estamos en el Espíritu Santo y en el fuego de Dios. Por eso te hablaba en el capítulo anterior de estar posicionado a estar en posición. Porque por posicionados somos santos, perfectos, tenemos apertura para ser llenos del Espíritu Santo, podemos ir a la presencia de Dios, podemos hacer muchas cosas. Eso es como que le dieran una herencia, como lo explica el apóstol Pablo, pero siendo niños, nuestra herencia está en manos de tutores hasta que tengamos el derecho, la autoridad, el crecimiento, el desarrollo de poder manejar lo que es nuestro. Entonces, cuando estamos hablando de Espíritu Santo y fuego, el desafío es, ¿lo estamos? Porque se trata no solo de estar lleno del poder para poder hacer, porque dice que el Señor Jesucristo vino embestido del Espíritu Santo y fuego, se fue para Capernaum y empezó Dios a hacer las cosas sobrenaturales. A hablar cosas sobrenaturales y a hacer cosas sobrenaturales para el hombre, porque para Dios son normales. Porque tenemos que acostumbrarnos a lo siguiente, hermanos. La fe es para cosas sobrenaturales. La fe experimental que hacemos todos los días con nuestras necesidades tiene que ser una plataforma para ir a la fe experimental de lo sobrenatural. Y en este tiempo en que nosotros estamos, donde la economía en el mundo entero está sufriendo un cataclismo, se necesita que la iglesia camine en lo sobrenatural. Porque tú vas a ir por un puesto y vas a tener 100 personas peleando por el puesto. Y ahí no solamente necesitas oraciones, necesitas lo sobrenatural de Dios para que te dé el entendimiento, te dé gracia, te dé habilidad, te dé don, te dé talento. Y así va a ser en todo, en los negocios, en todo. Todo lo que viene por moverse es de un creer, ver a Dios hacer. Y solamente lo vamos a poder contemplar bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, de eso se trata servir en el santuario. Ahora mira, está bien que tenemos que hacer una reflexión de en dónde estamos nosotros sumergidos en el Espíritu y si el fuego de Dios nos ha tomado. Porque siempre que se habla del fuego es poder. No, si es que el poder es el Espíritu Santo. Pero el fuego es consumidor de todo lo que es aberrante, inapropiado, incoherente con la vida de Dios. Entonces, el que quiera mirar esto tiene que someterse a los principios que el mismo Señor explicó y que Juan profetizó. Ahora mira lo que el Señor hace con sus discípulos. Esto está en Juan
capítulo 20. Mira esto. Los discípulos han andado con el Señor todo su ministerio, 3 años, 3 años y medio. Ya han estado con Él en sus oraciones, les ha enseñado, han visto señales, han visto milagros, los ha enviado, ellos han sido usados por el poder que Jesús les delegó para que los demonios fueran expulsados, las fuerzas malignas, los enfermos fueran sanados, y iban llevando un evangelio poderoso en donde la gente se volcaba para ver lo que Dios estaba haciendo. Pero resucita el Señor, viene con ellos, y hay un versículo que siempre me llamó mucho la atención. Recuerda que el Espíritu Santo vino a ellos para hacer ese poco de señales, porque el Señor, que es el bautizador, Él es el que bautiza, el que te sumerge en el Espíritu Santo, ya les dio el poder para que fueran a hacer lo que Él les envió. Pero ahora en Juan capítulo número 20, versículo 22, sucede algo. Jesús está hablándole a ellos como Él es el Cristo, y les muestra las señales y para dónde va con el Padre y todo. Y entonces dice lo siguiente: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplo que el Señor le hace a los discípulos no era, porque la palabra cuando dice ahí recibid el Espíritu Santo, si ellos hubieran recibido aquí el Espíritu Santo, ¿para qué fueron al altar? ¿Para qué fueron a, ¿cómo se llama? Allá al lugar alto, al aposento alto, a buscar ser llenos? Para que Él les dijo, no se muevan, porque tiene que venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y aquí, antes de que eso suceda, Él les sopla a ellos. Entonces aquí tenemos que aclarar algo. Cuando estamos hablando aquí de soplar sobre ellos, es darle a ellos en su entendimiento, en su corazón, una apertura para la vida de Dios. Recuerda que estamos hablando con gente que conoce del tabernáculo, pero que no habían podido ir a un lavacro. Entonces el Señor lo que se está haciendo es que les está soplando una vida que los va a llevar cargados en la fuerza, en la fortaleza del Espíritu Santo, para poder sostener en el corazón del culto racional todos los pensamientos en busca de ser llenos del Espíritu. O sea, el soplo de Dios, el Ruah de Dios, el Zoe de Dios, hebreo y griego, Ruah y Zoe griego, es el que Dios imparte para que tu culto racional pueda ser tu corazón, lo que es el corazón, pueda ser fortalecido de una fuerza que tú no tienes para poder ir a buscar la llenura del Espíritu. ¡Ay, santo! Eso es todo lo que hemos estado hablando del lavacro espiritual. Ser llenos de esa presencia de Dios que te va a catapultar a las cosas divinas. El mismo Señor lo hizo con sus discípulos. O sea, si nosotros no somos fortalecidos por nuestro Cristo, por la palabra, por el verbo, si nuestro culto racional no se sujeta a pensar en la vida de Cristo, nunca nos podremos unir a Cristo. Estaremos siempre entre dos pensamientos. Pero si nosotros dedicamos que todo nuestro culto racional
esté en sacrificio. O sea, no te voy a dar lo que siempre te gusta, tus novelitas, tus programas, tus películas, tus salidas a bailar, a beber, a tomar, la querida, el otro, el sí, el no, y todo eso lo voy a sacrificar para que solamente tu culto racional no se sujete al sistema del mundo, sino al sistema de Dios. Entonces los pensamientos de Dios van a ser como el soplo de Jesús a los discípulos. Va a ser esa fuerza que vamos a tener para poder buscar de lo divino. Porque en nuestras fuerzas no lo podremos hacer. Pero si Jesucristo, salvación y redención, están en nosotros fortaleciéndole, tendremos esperanzas vivas. La mayoría de las cosas de fe se muere porque no tiene esperanzas vivas. Y las esperanzas son los motores que hacen caminar la fe. Entonces, ellos están teniendo aquí una fuerza de parte de Dios para someter todo su corazón a solamente buscar del Espíritu Santo, ser llenos de ese poder, porque la iglesia tiene que ser llena del poder del Espíritu. El que tú me hables 4 o 5 palabras en lenguas no me dice que tú estás lleno del Espíritu Santo. El que tú sepas mucho de Biblia no me dice que tú estás lleno del Espíritu Santo. Él dijo muy clarito lo que era ser lleno del Espíritu Santo. Mira, Hechos 1, vamos a leer desde el 4, y reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y siempre se ha narrado esto como que era que ellos que eran los primeros que la iban a recibir, para ellos era esto. Pero que nosotros, tan pronto tú recibes al Señor como tu Salvador, ya tú estás lleno del Espíritu. Te pregunto, ¿quién habrá recibido primero al Señor en su corazón? ¿Ellos o nosotros? Si ellos fueron primero y anduvieron en el poder de la gloria, ¿por qué les está mandando a que se queden en un lugar buscando ser llenos del poder de Dios? ¿No te lo has cuestionado? Mira esto. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, Juan metió a la gente en el agua, yo los voy a meter a ustedes en el poder de Dios. Yo los voy a meter a ustedes en el poder de Dios. Mis amados, estamos hablando de poder, de presencia, de unción, de gloria, de capacidad sobrenatural para hacer cosas que el natural nuestro no puede hacer, en donde la potencia de la manifestación del poder de Él se haga visible en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos, y que todo esto sea como esta gente lo hacía aquí en el santuario, para el servicio de otros y para el servicio de nuestro Dios. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a cortar el tiempo entre poder y gloria, y no habrá que seguir inventando glorias y unciones y preparando luces y preparando gases para que se vuelen atmósferas y música y pianos. No. Los provocadores de presencia no tienen que buscar gloria, provocan que la presencia de Dios sea consciente en un lugar y Dios explosiona todo. Eso es lo que va a pasar, pero no en el púlpito de la iglesia, en el púlpito de tu casa, en el púlpito de tu trabajo, en el púlpito con tus empleados. Que no sean más palabras, ni risitas, ni así como cara de santurrón, no. Palabra con poder. Recuerda que las vigas de cada sentido tenían su capitel de oro. Quiere decir una cosa, un metal codicioso,
deseado, que todo el mundo quisiera tener oro y oro. Bueno, eso mismo es lo que Dios desea que nosotros tengamos en nuestro interior. Entonces le dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, o sea, ustedes no tienen que saber eso, pero en cambio, busquen esto que les voy a decir. Pero recibiréis poder. O sea, no lo tenés. Es necesario que lo recibas. Porque una cosa, tenemos herencia y poder en posesión. Porque Dios, Jesucristo, nuestro Dios, la ganó para nosotros. Ahora, ¿la poseemos? No podemos seguir mintiéndonos, familia. No podemos seguir traicionando lo que nosotros mismos profesamos. Si no lo tenemos, vamos a buscarlo. Está dado por nuestro Dios. ¿Cómo? Ya lo hemos estado hablando y lo seguiremos hablando. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo. Entonces, lo que siempre escuchamos, no, es que ya Él vino. Sí, si el Espíritu Santo vino y está sobre ti y está sobre mí, ¿en dónde está el poder y en dónde está la gloria? No. El apóstol Pablo dijo, yo no, guiado por el Espíritu, no vengo a hablarlos con palabras eruditas. No, yo quiero que la fe de ustedes esté puesta en el poder que exhibe el Espíritu Santo. Y hablaba que muchos se habían convertido por ver la manifestación gloriosa y poderosa del Evangelio. Romanos capítulo 15. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que una persona podrá saber que está bautizado en el Espíritu Santo cuando él en su corazón, imaginación, pensamientos, ideas, principios, conceptos, sentimientos, emociones, afectos, apegos, conciencia, voluntad, albedrío, sea completamente influenciado por el Espíritu Santo. Entonces seremos guiados por Él. Y dice Romanos 8:14 que nos llama hijos. Los hijos son guiados por el Espíritu Santo. Pero ya mi esposa me hizo seña que se me terminó el tiempo. Bueno, mis amados, me apasiona todo esto. Porque es un vacío que tenemos. Y siempre digo, no es que yo esté en el curubito del palito, no. Todos los días lucho por subir más ramas. Todos los días deseo más. Y sé que tengo poco. Conozco gente, hombres y mujeres, que tienen mucho más de lo que yo tengo, o de lo poco que yo tengo. Pero estoy en camino de ir hacia lo que está delante. Y no voy a mermar, y espero que tú tampoco. Padre, Señor mío, te doy gracias en esta noche, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú, Espíritu Santo, no fueras nuestro Maestro? Si tú no fueras quien nos guiara, si nosotros permitimos que tú vengas a nosotros, influencies todo nuestro ser, todo nuestro culto racional girando alrededor del Espíritu Santo y Cristo. Oh, cuán gloria sería, cuánta gloria se vería en tu manzana, en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, en tu continente, en tu congregación. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.